Saludos a todos nuevamente. Estoy muy contenta de poder explicarles la clase número 25 titulada Llamados a dar frutos, parte 2. Esta clase está basada prácticamente en un pasaje que estaremos explicando un poco y en el cual se desarrolla, y es Juan 15 de los versículos 1 al 8. Lo voy a leer en la versión NTV. Yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Aquí está hablando Jesús. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Estaremos hablando un poco acerca de este pasaje y desarrollaremos solamente en este pasaje el tema llamados a dar frutos, parte 2. Este es un pasaje bastante profundo y hay mucho que decir dentro del mismo. Dice, yo soy la vid verdadera, hablando Jesús, y mi Padre es el labrador. La vid, que sabemos que es una planta de uvas, y Dios es el labrador. Cuando Jesús dice mi Padre es el labrador, está hablando de Dios es el labrador, o sea, es quien colocó la vid en la tierra, ¿verdad? Fue quien vio a Jesús a esta tierra a salvarnos. Entonces continúa diciendo el versículo 2, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Él corta de mí, o sea, Dios corta de Jesús, que es la planta de uvas o la vid, a todos aquellos que no dan frutos. Nosotros como personas somos las ramas. Hay que entender estos pasajes donde Jesús siempre está hablando en parábolas o con simbología, explicando lo que significa el reino de los cielos y el manejo que Dios quiere dar aquí en la tierra por medio de nosotros, pegados a Jesús. Aquí nos están representando como las ramas y Jesús es la planta de uvas. Entonces nosotros somos las ramas y Dios, que es el labrador, corta de Jesús, que es la vid, toda rama que no produce fruto. ¿Qué es cortar? Lo desecha, lo echa fuera, termina su vida. Los que no quieran producir frutos, los que no quieran cumplir el propósito de Dios aquí en esta tierra, hay muchas personas que incluso mueren prematuramente, mueren antes de lo que quizás Dios tenía estipulado para ellos, porque ya Dios les ha insistido y le ha llamado muchas veces y no han querido venir a Él. Y viniendo a Él, que es aferrándonos y pegándonos a la vid que es Jesús, es que nosotros podemos producir esos frutos que le dan gloria a Él. Pero ya Él insistiendo, nos dice su misma palabra, no contenderá mi espíritu por siempre con el hombre, por eso sus días serán 120 años. Eso es un versículo en Génesis, creo que es en Génesis, que dice ese versículo. ¿Por qué? Porque Dios está contendiendo su espíritu con nosotros. Contendiendo es como que un pleito, llevando un pleito, insistiéndonos, llamándonos, redarguyéndonos, siempre hablándonos, y nosotros lo rechazamos, nosotros no le prestamos atención, nosotros no queremos nada con Él. Entonces Dios dice, no siempre contenderá mi espíritu con ustedes. Entonces nos cortará a aquellos que no den fruto. Y esto me parece algo interesante, porque fíjense que aquellos que están pegados a Cristo son los que Dios va a cortar, esas ramas que están pegadas a Cristo. O sea que ni siquiera son las personas inconversas, ni siquiera son las personas que están en el mundo. Están hablando aquí en este pasaje de personas que están en la iglesia, personas dentro del evangelio, personas conocedoras, porque están pegadas a la vid. O sea, estas son ramas que están pegadas a Jesús, lo conoce, quizás lo confesaron, quizás ya se bautizaron, ¿verdad? En el nombre de Jesús y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no están dando frutos. O sea, que esto quiere decir que aún aquellos creyentes, que aún aquellos crédulos, que aún aquellos que hayan confesado y creído que Jesús es el Salvador y no estén dando frutos, serán cortados por el Padre.
serán ramas que serán cortadas y desechadas, dice aquí en este mismo pasaje, juntadas para ser quemadas en el fuego. O sea, que no están hablando de los inconversos, están hablando de personas creyentes, porque los inconversos no están pegados a Jesús. Los inconversos no son ramas que están pegadas a la vid, que es Jesús. Entonces esto es impresionante. Estos son personas que ya están en el evangelio, personas que ya son creyentes. Y mire que dicen, y poda las ramas que sí dan fruto. O sea, los que sí están pegados a Cristo, los creyentes que están pegados a Cristo y que sí están dando fruto, a eso los poda. Y es allí cuando nosotros estamos pasando procesos o incluso cuando se nos presentan pruebas que nos van a ayudar a forjar nuestro carácter. Esto es la podación de Dios, una poda que hace Dios a nuestras ramas para quitar por medio de esos procesos toda hoja seca, ¿verdad? Toda hoja que ya esté muerta, la suciedad, como hacen con los árboles y plantas ornamentales, o sea que son para decorar. Las podan, las ponen lindas, les hacen todo su tratamiento que ellas necesitan. Incluso hay plantas que le echan vitaminas, un abono especial, las cambian de maceta cuando están creciendo. Están siempre cortando esas hojitas que ya están quebradas, que están secas. Esa es la poda que Dios le hace a esas ramas que están creciendo y están dando frutos. Y las poda no solamente para que se vean más lindas por fuera, sino para que lo sean por dentro. Y dice aquí en el pasaje, para que den aún más fruto, para que sigan dando fruto. Entonces a veces creemos que porque estamos en Dios, estamos dando fruto, estamos caminando según su voluntad, no nos va a pasar nada y todo va a ser lindo, todo es color de rosa. No, hay momentos de frustración también, hay momentos de procesos, de pruebas. Hay momentos en los que vamos a estar pasando quizás tiempos difíciles que nos confrontan. Hay momentos incómodos, pero todas estas cosas son para forjar nuestro carácter. Todas estas cosas son para ayudarnos a crecer. Todas estas cosas son para que produzcamos aún más frutos. Todas estas cosas son porque Dios nos ama. Dios no nos poda, y podar es cortar. Es cortar lo que ya no sirve, lo que está seco, lo que debe irse, lo que no funciona, lo que estorba. Eso es podar. Y duele muchas veces. Duele muchas veces. Hay hojas secas en nosotros, que estamos representados en este pasaje como ramas, que a veces se caen solas con el viento. Con el viento que pasa se caen solas esas hojas secas. De pronto esas cosas que se van, no solamente personas, sino también sentimientos, cosas que se van yendo de nuestra vida. Ese es el viento que se las lleva y no duelen tanto, ¿verdad? Porque se secaron, tuvieron un tiempo allí secas. El viento se las llevó y fue como más fácil que se quitaran de nosotros, ¿verdad? Pero cuando Dios poda, cuando es Dios el que corta eso que sobra, eso que no sirve, eso que ya no funciona, eso que nos está estorbando para dar más fruto. Entonces ahí cuando Dios dice en un pasaje en el Nuevo Testamento, ahora no recuerdo la cita, pero dice, ese sufrimiento que viene de Dios es el que los lleva al arrepentimiento para salvarlos, mas el sufrimiento que produce el mundo lleva a muerte. O sea que Dios también produce en nosotros sufrimiento, pero es un sufrimiento que nos lleva a arrepentimiento, y ese arrepentimiento precisamente para salvarnos. Porque nadie puede ser salvo si no se arrepiente de sus pecados. Debemos reconocer nuestros pecados, llegar a Cristo, y entonces ahí lo vamos a aceptar, humillarnos delante de Él. Soy pecador, Señor, necesito de ti, necesito un Salvador. Y es allí entonces cuando somos salvos. Entonces tenemos que tener muy claro que sí, la vida en Cristo es una vida plena. La vida en Cristo es una vida que nos va a ayudar a cumplir el propósito para el cual fuimos creados, sí. Pero también dar frutos representa disciplinarnos, representa determinarnos, representa ejercer el dominio propio que ya Dios nos dio, representa resistir aquellos tiempos y temporadas incómodas, aquellos momentos en los que Dios nos está confrontando, aquellos momentos en los que Dios nos está podando, aquellos momentos en los que el Señor nos está quitando cosas a las que nos queremos aferrar, pero son cosas que ya no sirven, cosas secas, cosas que incomodan, que estorban el seguir produciendo, el seguir multiplicándonos, el seguir dando frutos.
Esa es la poda de Dios. Y eso es una muestra de amor de Él hacia nosotros. Y hay muchas personas que se confunden porque creen que Dios amarnos, el Dios amarnos, significa que no nos tiene que pasar nada malo y que nunca debemos llorar y que nunca debemos sufrir. Y no es así, porque el mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. O sea que sí vamos a tener aflicciones, pero debemos estar confiados en que Cristo ya venció y que cualquier prueba o proceso que se nos presente, si nosotros vamos caminando conforme a su voluntad, ya somos más que vencedores. Ya hemos tenido la victoria incluso antes de terminar el proceso, porque lo estamos caminando con Cristo. Esa es nuestra confianza. Entonces sigo leyendo. El versículo 3 dice: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Por medio de qué nos purifica Dios? Aquí lo dice. ¿Por medio de qué nos poda Dios? Por medio del mensaje que nos dio Jesús. ¿Y cuál es el mensaje que nos dio Jesús? Todas sus enseñanzas están en la Biblia, más específicamente en el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, aunque no lo haya dicho Cristo con su boca, ¿verdad? No es el relato de Él hablando, es la vida de Él profetizada. Es la vida de Cristo profetizada. Porque todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo. En profecía o ya viviendo Él aquí en la tierra, Él hablando o relatando su vida, pero toda la Biblia habla de Cristo. Es más, como ya les he dicho en clases anteriores, la Biblia es Cristo. Porque dice Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, logos. Logos en el original significa verbo. Verbo significa logos en el original. La palabra, o sea, Cristo, hablando ahí de Cristo, el apóstol Juan decía: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Toda la palabra es Cristo. Toda la palabra es Cristo. Entonces, por medio de esa palabra que nos confronta, esa es la palabra que nos poda, esa es la palabra que nos purifica, porque aquí mismo Cristo lo está diciendo: y ya ustedes fueron podados y purificados por el mensaje que les di. Es la palabra la que nos poda, es la palabra la que nos purifica. Ahora el versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ustedes saben la vida de las plantas. Usted puede arrancar una planta por completo, arrancarla de la raíz y colocarla en otro lugar, en otro sitio, cambiarla de maceta. Ella va a seguir viviendo, ¿verdad? Es lo más normal que puede pasar. Pero si usted a esa mata, a esa planta, le arranca una rama, aunque incluso sea una rama que tenga fruto, si usted la arranca, esa rama eventualmente se va a secar. Esa rama por sí sola no va a seguir produciendo fruto, porque tiene que estar pegada a la planta, la cual desde la raíz le viene trayendo los nutrientes para que ella pueda seguir echando hojas y echando frutos. Entonces aquí se nos representa como las ramas, y si usted arranca una rama de una planta, de un árbol, esa rama eventualmente puede durar horas, puede durar días, pero se va a secar. No va a seguir produciendo por sí sola, o usted cuando ha visto una rama produciendo por sí sola fruto, no puede. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Aquí vuelve a repetir, como afirmando Dios, como afirmando Jesús lo que ya dijo arriba: yo soy la vid verdadera, mi padre el labrador, él corta de mí toda rama que no da fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y acá abajo vuelve a decir en el versículo 5: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas, como para que no quede duda, que esta es la alegoría que están haciendo de que Dios, de que Jesús es la vid, la planta de uvas, y nosotros las ramas que debemos estar pegados a Él para recibir de Él todos esos nutrientes que nos sirven, que nos ayudan, que nos permiten producir, ¿verdad? Dice entonces: ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Parece que estuviera repitiendo, pero está afirmando lo que ya dijo antes. Porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca, lo que les dije arriba. Dios corta esas ramas que no están dando fruto
y las aparta. Las desecha como rama inútil porque no están produciendo, como le dijo Jesús en una parábola, dijo, siervo inútil, le llamó a aquel que guardó el talento, lo enterró, no lo puso a producir, no multiplicó como hicieron los demás en la parábola de los talentos. Aquí mismo también dice rama inútil y se seca porque la separó, la echó fuera. Porque hay personas que están pegadas a Jesús, pero no están produciendo. Están vivos, no están secos, porque siguen tomando de la sustancia de la vid para seguir echando hojas, para seguir estando verdes, para seguir estando vivos, pero no están produciendo fruto. No es suficiente solamente creer en Jesús. No es suficiente solamente declarar su nombre y creer en su corazón. Eso es suficiente para ser salvo, ya se los he dicho en otras clases. Y si usted se va a morir enseguida, es suficiente para ser salvo. Pero si usted va a seguir viviendo, porque Dios sigue teniendo un plan con usted aquí en la tierra y todavía no le ha llegado el tiempo de su hora a marcharse, usted tiene que producir frutos. Porque si no, entonces, a pesar de haber confesado a Jesús, a pesar de haber creído, a pesar de ser una persona creyente y tener salvación, es inútil si no produce frutos. Sigo leyendo, dice, todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ahora, no nos confundamos. Porque no quiere decir que porque estemos yendo a la iglesia, leyendo la palabra de Dios, creyendo en Jesús, nosotros vamos a pedir todo lo que queramos y nos será concedido, lo que queramos. Porque así dice aquí, ¿cierto? Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pero fíjense que dice, es una condición antes de decirte que puedes pedir lo que quieras y te será concedido. La condición primero es si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Porque si Jesús permanece en nosotros y la palabra de Dios permanece en nosotros, que son las palabras que Jesús está diciendo, mis palabras, o sea, la Biblia, la palabra de Dios permanece en nosotros no vamos a pedir nada que no vaya conforme a la voluntad de Dios. No vamos nunca a pedir nada que vaya fuera del propósito de Dios que Dios tiene para con nosotros. Nunca vamos a pedir nada que se salga de lo que ya Dios estableció en su palabra. Entonces, por eso, todo lo que pidamos se nos concederá, porque no vamos a estar pidiendo nada fuera de su voluntad. Porque aquellos que tienen su palabra sembrada en sus corazones, que es la palabra de Dios permanece en ellos, no van a pedir nada fuera de ella. Mas usted, si no se le cumplen sus deseos, si usted no se le cumplen sus oraciones, si Dios no cumple sus peticiones, es porque usted no está pidiendo conforme a la palabra. Es porque las palabras de Jesús no permanecen en usted. Entonces esa es la condición de que se nos va a cumplir todo lo que pidamos, pero es todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Porque la palabra de Dios está sembrada en nosotros, porque las enseñanzas de Jesús están permaneciendo en nosotros. Dice el último versículo, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da gloria a mi Padre. ¿Cómo puedo yo agradar al Padre? ¿Cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios? ¿O cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que produzcas mucho fruto. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que produzcas mucho fruto. ¿Y cómo produzco mucho fruto? Permaneciendo en Jesús. Permaneciendo las palabras de Jesús, la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo en nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que produzcamos mucho fruto. ¿Cómo hacemos eso? Permaneciendo en Cristo. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Pegados a Él, siendo ramas que están pegadas a esa vid, alimentándonos de la sustancia de Cristo, que es la que nos ayuda a producir, que es la que nos mantiene vivo, que es la que nos ayuda a dar mucho fruto. Permaneciendo en Él, permaneciendo las palabras de Él en nosotros, entonces vamos a dar mucho fruto y dando mucho fruto agradamos al Padre porque esa es su voluntad. Luego el rey, aquí hay un versículo para explicar algo que está aquí, que ya les había explicado acerca de aquellos que van a cortar y echan fuera y van a ser quemados en el fuego, aquellos que no dan fruto. Dice en Mateo 25:41, luego el rey, que es Dios, que es Jesús, se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos son separados de Dios, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. ¿Por qué? Porque no dieron frutos y por eso los cortaron. Jesús le dedicó tiempo a
hacernos entender que era necesario que seamos fructíferos en Él. Esto se refiere a la necesidad de parecernos a Él, como establece 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque en Cristo verdaderamente que la persona va a cambiar. El único cambio de verdad radical y verdadero es aquel que produce Cristo en las personas. Hay 3 puntos aquí, dice: los frutos de vida que nosotros debemos dar tienen que identificar nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo. Los frutos de vida que nosotros debemos dar tienen que identificar nuestra nueva vida en Cristo. Los frutos que nosotros damos demuestran que somos discípulos de Cristo, como dice también en el pasaje. Dice en el versículo 8, cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Dice el segundo punto: dar fruto es predicar la palabra de Dios con nuestra forma de vivir, con un buen testimonio que respalde lo que decimos. Nuestra vida es importante, cómo nos manejamos, cómo nos conducimos, qué le mostramos al mundo. Predicar no es solamente ponerse en un altar, pararse en una tarima y tomar un micrófono a hablar de Dios. Predicar también es con nuestra vida, dar testimonio, hablarle a otros por medio de nuestras acciones, de nuestro comportamiento. Punto 3, dar fruto es usar lo que tenemos dentro, lo cual recibimos de parte de Dios para sus propósitos en la tierra. Es dar, es usar lo que tenemos dentro. Todos esos dones, todos esos talentos que Dios ya nos dio, como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno que tú tienes viene de Dios. Tienes que usarlo y es la voluntad de Dios que lo uses para multiplicarte en otros, para bendecir a otros, para ayudar, para enseñar a otros. Dice Jesús en el texto anterior, lo primero que establece es: yo soy la vid verdadera, y como les dije, lo reafirma porque dentro del pasaje lo dice 2 veces. Y hablar de la vid es hablar de la planta que produce uvas. Al Jesús usar esta referencia nos está diciendo: soy la planta verdadera que produce fruto. Esto es un hebraísmo. Un hebraísmo es un término que hace referencia a algo cultural, es decir, algo propio de algún lugar en específico. O sea que para los discípulos era entendible el término vid, y Jesús les estaba diciendo: yo soy la verdadera vid. Somos nosotros ahora los que tenemos que entender un poco las costumbres y las tradiciones de esa época, para poder adentrarnos más en la palabra de Dios. Porque en ese tiempo a veces hay personas que dicen en la actualidad: no, la Biblia es un poco difícil de comprender, es difícil porque tiene mucho simbolismo, habla de muchas cosas que porque ahora no se usan, no son comunes, no tenemos esas costumbres, esas tradiciones, y hablan de muchas cosas que no son comunes y naturales para nosotros hoy en día. Por eso es importante leer la palabra y también conocer un poco acerca de la historia de las costumbres y la cultura bíblica de ese tiempo, porque así nos va a ayudar un poco a entender bastante el tema de la simbología, de las parábolas también, y de todo esto que tenía, todo este tema cultural de la época. Nos va a hacer entender un poco más. Dice: mi Padre es el labrador, Dios es el labrador, como le dije arriba. ¿Y quién se encargará de quitar todo lo que no dé fruto y limpiar lo que sí lo haga? Eso ya se los expliqué. Él es el que corta las ramas que no dan fruto, que están pegados a Jesús. O sea, que no son los incrédulos, son los creyentes dentro de la iglesia, los que ya confesaron, quizás los que ya están también bautizados, pero no están dando frutos. Esos son los que va a cortar Dios, porque no están dando frutos. Y va a podar a los que sí están pegados a Jesús, pero están dando frutos, para que sigan dando aún más fruto, porque les elimina todas aquellas suciedad, hojas secas, y lo que está haciendo estorbo para que ellos no sigan produciendo. Dice: permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos al menos que permanezcan en mí. Para poder producir necesitan estar conectados al Señor. Eso ya lo sabemos, ya les expliqué que si cortan una rama de una planta, esa rama puede durar horas o incluso días, verde, pues viva, ¿verdad? Pero eventualmente va a secarse, va a morir. Aquí hay otros 3 puntos. Dice el primero: si vivimos una vida desconectada de Dios, no hay forma en la que podamos producir. Número 2, no es lo mismo producir cosas que producir frutos. Hay muchas personas que están despegadas de Cristo y están produciendo dentro de su vida aquellas cosas que ellos mismos se propusieron producir. Crecen en sus empleos, crecen en sus emprendimientos, en sus negocios, incluso quizás en sus relaciones de pareja, en sus relaciones interpersonales, ¿verdad? En su entorno social,
pero no es lo mismo producir según nuestras creencias, según nuestros parámetros, según nuestras ideas, deseos, voluntad, que dar frutos según lo que Dios quiere para nosotros. Dar fruto es darlo estando pegado a Cristo, y Él es el que nos va a ayudar a producir lo que Él quiere que nosotros produzcamos, dependiendo de lo que Dios ya puso dentro de nosotros, que es ese tesoro que dice Pablo, que está dentro de estas vasijas de barro. Entonces no es lo mismo aquellas personas que aparentemente son exitosas, y aparentemente no son exitosas, hablando monetariamente, financieramente en la vida, ¿verdad? Les ha ido bien en muchas cosas. Ellos están produciendo según la voluntad de ellos, pero no están dando frutos. Esas personas van a darle cuenta a Dios y no van a decir, no, mira todo lo que yo alcancé a lograr, cuántas fincas, casas, terrenos, empresas, personas a las que les di empleo pude tener, porque mira todo lo que produje por medio de mi trabajo, por medio de lo que yo hacía. Eso no va a valer nada, eso va a ser pura hoja seca, eso no vale nada delante de Dios. Delante de Dios vale aquellos frutos que demos estando pegados a la vid, que es Cristo. Aquellos frutos que demos según la voluntad de Dios y para la cual Él nos creó. Punto 3. Los frutos verdaderos son aquellos que prevalecen a nuestra estadía en la tierra, es decir, trascienden a la eternidad. Lo que les acabo de decir, usted puede tener muchas cosas por medio de dinero y muchas cosas que pudo haber alcanzado con disciplina, con esfuerzo, con dedicación, pero si son cosas que no trascienden a la eternidad, a las cuales usted no le puede decir a Dios, esto fue lo que yo hice con lo que tú me diste. Estas fueron las personas, o esta fue la cantidad de personas a las que yo les hablé de ti. En estas personas yo me multipliqué. A estas personas yo les enseñé acerca de tu palabra. A estas personas yo les ayudé a multiplicarse, a encontrarse contigo, a conocerte. Mira lo que produje con los talentos que me diste. Mira todo lo que hice con los dones que me diste. Esos son los frutos que trascienden, más todas las cosas que usted puede alcanzar aquí en la tierra que no trasciendan y que usted no le puede, y que no le sirvan a usted para darle cuenta a Dios, no son los verdaderos frutos. Y termino con esto. La última parte. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separados de Dios nada podemos hacer. Todo lo que hacemos separados de Él es visto como nada delante de Dios. Todo lo que hacemos separados de Él es visto como nada delante de Dios, que es lo que les acabo de decir. El éxito que tú alcances y todas las cosas que tú puedas lograr y tener aquí en la tierra, por más esfuerzo que le hayas dedicado, por más disciplinado que te hayas colocado para conseguirlo, por tanto dinero que cueste o que hayas producido, no es nada delante de Dios. Si lo lograste sin Cristo, no es nada delante de Dios, sino son esos frutos que Él quiere que tú des. Y los frutos que Él quiere que demos, como ya les dije, son aquellos que producimos estando pegados a Cristo. Tienen que ver con la eternidad, porque nos multiplicamos en ellos, porque multiplicamos el tesoro que Dios puso dentro de nosotros en ellos. Es para extender su reino, expandir su reino aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Separados de Dios, no podemos hacer nada que le agrade, porque miren que la última línea, el último versículo, el 8 de Juan capítulo 15 dice que agradamos a Dios cuando damos mucho fruto. O sea que no podemos agradarle de otra forma. Cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. La clave para complacer al Padre es llevar mucho fruto. Y ya les dije y les repito, la voluntad del Padre y agradarle a Él es llevar mucho fruto. ¿Y cómo lo llevamos? Estando pegados a Cristo. ¿Y cómo nos pegamos a Cristo? Permaneciendo en Él y que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Dios te bendiga.